Muy buenos días, hermanos, hermanas. El Señor les bendiga mucho una mañana más para compartir con todos ustedes un devocional de la palabra del Señor. ¿Qué les ha parecido la enseñanza del día de ayer? Hemos llevado adelante esta receta devocional, aplicándola a la palabra del Señor. Hoy vamos a ver otro ejemplo más. Esto lo vemos en el día de hoy. Estaremos tomando la porción de la palabra del Señor que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, a partir del versículo 24 y hasta el verso 29. El pasaje está titulado Los dos cimientos y leemos la palabra del Señor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Gloria al nombre de Jesús. Es un pasaje muy conocido de la palabra del Señor, en el cual el Señor hace una comparación y nos da un ejemplo, ¿no? Esta expresión que hace el Señor está al final de uno de los discursos más importantes, ¿no es cierto?, a nivel doctrinal de lo que es la enseñanza del Señor Jesús, que es justamente el Sermón del Monte. Allí encontramos muchísima enseñanza de parte del Señor, comenzando allí desde las bienaventuranzas hasta finalizar el capítulo 7 con esta advertencia, le diría yo. Una enseñanza, ¿no es cierto?, que muestra dos rumbos, dos posiciones, dos destinos. Y vamos a ver un poco respecto de esto, siguiendo entonces el modelo que venimos practicando de la receta devocional. Teniendo, ¿no es cierto?, una lectura comprensiva. Este es un pasaje muy sencillo que no encierra palabras de difícil comprensión o que tengan un significado quizás que no sea contemporáneo y haya que estar indagando al respecto. Nos habla justamente de alguien que está construyendo y hace esta comparación con aquellos que oyen sus palabras y tienen dos actitudes: aquel que hace conforme a la enseñanza de parte del Señor y aquel que no, porque hay dos resultados al respecto, y justamente él utiliza esta comparación refiriéndose a aquellos que construyen una casa. Muchos de nosotros hemos tomado quizás herramientas y participado en la construcción. En alguna manera hemos estado colaborando, ya sea para nuestra propia casa o colaborando con alguien, o probablemente alguno tiene el oficio de la construcción, ¿no es cierto?, y sabe a qué se refiere el Señor respecto de esto. Y nos habla de sentar fundamentos, de dónde está fundamentada la casa, sobre qué está apoyada la casa. Muchas veces nos encontramos en la construcción que hay una inversión muy importante, ¿no es cierto?, en los primeros tiempos de la construcción, que es una inversión que queda bajo tierra. Se hacen pozos, se hacen zanjas, se ponen hierros, piedra, hormigón, ¿no es cierto?, se hacen excavaciones y se llena todo esto con cemento y todavía no hay nada de la casa, no hay nada que se vea de la casa. Y esta es una inversión importante. Hacer los cimientos de una casa es algo caro.
pero por otro lado muestran, ¿no es cierto?, aquella persona que edifica la casa sin hacer cimientos, sino que la pone directamente sobre la arena. Hace una construcción, digamos, rápida, apuntando a aquello que va a tener una utilidad para él, ¿no es cierto?, mirando simplemente lo que va a ser útil para él en cuanto al servicio que le va a estar brindando la casa, y no perdiendo tiempo en cosas que no se van a ver. Y justamente esto nos deja una gran enseñanza, ¿no es cierto? No todo lo que está a la vista es lo único que hay en una casa. Hay cosas muy importantes que están en una casa que no están a la vista, como por ejemplo cañerías, instalaciones eléctricas, los cimientos, la capa aisladora. Qué problema cuando la capa aisladora está mal hecha o directamente no existe la capa aisladora. Toda la humedad del piso aflora por las paredes o por el piso, ¿no es cierto? Y es una casa húmeda, es una casa fría en invierno que cuesta mucho calefaccionarla. Y qué complicaciones, qué ambiente húmedo y enfermizo que es para aquellos que la habitan. Por eso es que no cualquiera construye como es debido. Para construir bien hay que seguir un orden, hay que seguir conceptos, ¿no es cierto?, que son de construcción y que marcan no solamente el orden, sino el modo y los materiales que se utilizan para la construcción. Si uno altera esto, muy probablemente los resultados de la construcción no van a ser los mismos. Quizás a la vista, a los ojos de cualquiera, puede ser una casa más, puede ser una casa igual que cualquier otra, pero aquellos que habitan esa casa se van a dar cuenta las fallas y los errores de construcción que ésta tiene. Habiendo hablado de esto, entonces vamos a ir a considerar este pasaje conforme a las preguntas que venimos haciéndole a cada uno de estos textos que estamos mirando. ¿Qué me llama la atención? ¿Qué me llama la atención de este pasaje? Verdaderamente es esto, ¿no es cierto? Que presenta, por un lado, esta enseñanza, pero al finalizar hace el resultado de cómo escuchaba la gente, ¿no es cierto? Y decía, la gente que estaba escuchando al Señor Jesús, decía y reconocía que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Y esto es llamativo verdaderamente, porque la gente se daba cuenta de la doctrina del Señor Jesús, qué distinta que era de la de los escribas. Los escribas eran aquellos que, a diferencia de la enseñanza del Señor Jesús, enseñaban quizás verdades bíblicas que ellos mismos no cumplían. Ellos mismos no estaban cumpliendo con estas enseñanzas. Y el Señor Jesús, todo lo contrario. El Señor siempre fue ejemplo a todos aquellos que le escuchaban, justamente de los temas que el Señor hablaba. Dice, ¿cuál es la idea principal? La idea principal es que cada uno de nosotros seamos hacedores o que cumplamos con las enseñanzas del Señor Jesús. Esta es la idea principal. Por otro lado, tenemos que ver cuáles son las palabras clave. Aquí una de las maneras de ver este pasaje, ¿no es cierto?, en las cuales encontramos una palabra clave que hoy vamos a estar viendo es le compararé. Aquel que hace, aquel que oye estas palabras, y tenemos por un lado los que hacen y por otro lado los que no hacen conforme a estas enseñanzas, ambos van a ser comparados. Dice, le compararé. Esta es la palabra clave. ¿Cómo hace la comparación con el resultado final? ¿Cuál va a ser el resultado de aquellos que
oyen la palabra del Señor y la cumplen, de aquellos que la escuchan y simplemente la toman como una enseñanza bonita o algo muy lindo, pero no están dispuestos a vivirla. Aquí es donde está la gran clave. Le compararé, dice el Señor. Por último, continuando, mejor dicho, ¿cuál es el ejemplo a imitar o a evitar? Bueno, en este pasaje están los dos ejemplos. Aquel que es el correcto, aquel que cada uno de nosotros tenemos que imitar, es aquel que, dice la palabra del Señor, le compararé con un hombre sabio. Con un hombre sabio, aquel que puso su cimiento sobre la roca, hizo un trabajo firme, ¿no es cierto?, estable, sólido, para que esté bien asentada su casa. Y aquel otro que oye las palabras del Señor y no las cumple, es aquel que le compararé a un hombre insensato. Fíjese de qué manera el Señor estaba hablando de aquellos que cumplían con la palabra del Señor y de aquellos que no. Aquellos que simplemente la oían, la recibían, pero que no la vivían. Señor, ayúdame. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza justamente es esta, que nosotros tenemos que cumplir con la palabra del Señor. Para ser personas sabias, para ser personas entendidas, para poder encontrar el beneficio de la palabra del Señor, lo vamos a encontrar cuando la vivamos, cuando cumplamos la palabra del Señor. No simplemente el tenerla como una enseñanza y un conocimiento en nuestras vidas, sino cuando la apliquemos justamente a nuestras vidas, es cuando veremos el beneficio y la bendición. La gran diferencia de este pasaje, ¿no es cierto?, es que en los dos casos, tanto aquel que es comparado con un hombre sabio como aquel comparado con un hombre insensato, ambos oyeron la misma enseñanza. La diferencia está en que uno la cumplió, la vivió, la puso por obra. Y el otro, el llamado insensato, es aquel que escuchó y no hizo. No la puso por obra, no la vivió. Señor, ayúdame. ¿Cómo puedo aplicar esta enseñanza a mi vida? Creo que cada uno de nosotros tenemos que entender de que cuando ponemos la palabra del Señor en funcionamiento y la aplicamos a nuestras vidas, en este pasaje encontramos la verdad bíblica de que justamente las enseñanzas del Señor Jesús, cuando las vivimos, nos preparan para resistir las pruebas o las luchas o las dificultades que vendrán adelante. Es muy poco probable que nosotros tengamos la certeza, por así decirlo, de que no vamos a vivir pruebas, luchas y dificultades. El hecho de que nosotros estemos en el camino del Señor no hace, y Dios mismo, el Señor Jesús, no prometió en ningún momento de que no viviríamos pruebas. Todo lo contrario, Él afirmó justamente esto. Dice, en el mundo tendréis aflicción. En otras palabras dijo, mientras estén viviendo esta vida terrenal, van a vivir aflicciones. Pero dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si yo sé de alguien que ha vencido las pruebas y me está diciendo cómo se hace, hermano, hermana, si hay algo de sabio es justamente aprender de las experiencias ajenas. Y nosotros tenemos que tomar la enseñanza del Señor Jesús para aplicarla a nuestras vidas. ¿Para qué? Para que cuando vengan lluvias, vientos y den con ímpetu contra nuestra casa, nuestra vida, nuestra experiencia que estamos llevando adelante, ¿no es cierto?, la vida de cada uno de nosotros, nuestro hogar, pueda resistir la prueba y se mantenga en pie, que se mantenga firme. Aquellos que oyen la palabra del Señor y no la cumplen, cuando vivan las mismas pruebas que nosotros, cuando vivan las mismas dificultades que nosotros, porque dice el libro de Eclesiastés que la aflicción y la bendición viene para todos de igual manera.
Y uno dice, bueno, pero si la bendición viene para todos de igual manera, entonces, ¿cuál es la diferencia de seguir a Cristo y de no? Que justamente cuando venga la aflicción, cuando venga la prueba, cuando venga la dificultad, si yo no estoy siguiendo las enseñanzas del Señor Jesús, voy a terminar en una ruina. Voy a terminar sufriendo, voy a terminar con mi casa destruida. En cambio, cuando tomo la palabra del Señor y la cumplo, la vivo, esa misma prueba, esa misma lucha, esa misma dificultad que para otros ha sido de ruina y de perdición, para mí ha de ser de confirmación de que estoy siguiendo el camino del Señor correctamente. Voy a poder pasar al frente, ¿no es cierto?, en medio de toda esa prueba. Yo seré vencedor. Como dice el libro de Efesios, habiendo acabado todo, cuando venga el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Por qué voy a estar firme? Porque tengo mi vida fundada sobre la roca que es Cristo Jesús, en la palabra, en la enseñanza del Señor Jesús. Y esto lo tengo que aplicar a mi vida. Señor, ayúdame. Mi hermano, mi hermana, el Señor le bendiga mucho. Que cada uno de nosotros podamos seguir practicando este método, esta enseñanza, ¿no es cierto?, este tiempo devocional personal que podemos llevar adelante cada uno de nosotros en nuestros hogares. Y luego esto mismo, plasmarlo en nuestro cuaderno de anotaciones, orando al Señor, haciendo un resumen de lo que Dios nos ha hablado al respecto, ¿no es cierto?, y también afirmando esta enseñanza en nuestras vidas, quizás a través de canciones, a través de una oración que llevemos a la presencia del Señor, para que Dios nos ayude a cada uno a cumplir con su palabra. Bendiciones para todos.